José Cristina, un placer recibiros en el estudio. Contadme en primer lugar, si queréis, es curioso porque José viene de un proyecto antiguo, 8 años, ¿no? Y tú vienes de un proyecto muy reciente. Y va a ser divertido, digamos, confrontar un poco vuestra experiencia, ¿no? Pero si queréis resumirme en cada caso en qué consistió vuestro proyecto, estaría muy bien. Bueno, pues si quieres por orden cronológico, ¿no? Yo estuve en 2017 en un proyecto con el programa de infraestructuras sociales de Ferrovial. Era un proyecto que hacía Ferrovial con la ONG Plan Internacional y tuvo lugar en Uganda. Consistía en la construcción de unos pozos en 15 comunidades en los distritos de Kamuli y Buyende, en el centro de África. Y yo estuve en Togo en mayo de este año, de 2024. Estuvimos en Togo es un país muy chiquitín, es limítrofe con Burkina Faso al norte, más o menos por ubicarlo un poco en el mapa. Nosotros estábamos en una de las regiones más al norte del país. Era una región bastante rural. Y bueno, el proyecto consistió básicamente en la región de Kara, en un par de aldeas de nombre Pindi y Yakaide, construcción de 2 pozos en cada una de las aldeas y a través de energía fotovoltaica ese agua que bombeaba del pozo subía a un depósito y de ese depósito se suministraba, digamos, el agua a 5 puntos distintos, con lo cual pues, pudimos acercar el agua un poquito más a todos los vecinos de las aldeas. Entiendo que sois ingenieros, o contadme un poco o no, ¿cuál era vuestra misión allí? Yo creo que eso es muy interesante y creo que es un valor muy interesante de este programa de infraestructuras sociales, que es que Ferrovial lo que busca son perfiles técnicos para las necesidades que busca la ONG en concreto en terreno. Entonces, bueno, los dos no somos técnicos, ahora cuentas tu experiencia, pero en mi caso fue la primera vez que Ferrovial mandaba perfiles no técnicos porque Plan Internacional pues, requirió diferentes perfiles pues, de visibilización, de innovación. También había ingenieros y en mi caso pues, era un perfil de comunicación. Entonces yo, en vez de estar tanto en terreno, pues estuve mucho más en la sede de Plan pues, intentando ayudar con la comunicación. Y bueno, en nuestro caso fuimos 4 voluntarios de Ferrovial. Fue muy interesante porque además Ferrovial tiene distintas unidades de negocio y justo coincidió que fuimos una persona de cada negocio. Nosotros colaboramos con una ONG, bueno, allí la local era la ONG Don Bosco, que está gestionada por los salesianos, y por parte de España íbamos con Jóvenes y Desarrollo. Entonces el perfil que ellos buscaban eran 2 perfiles más ingenieros, y 2 perfiles más enfocados a la parte de recursos humanos para poder formar y sensibilizar a la gente de las aldeas en el buen uso del agua, con lo cual era un poco 50-50. Aunque debo decir que aprendimos un montón de ingeniería con los ingenieros con los que fuimos al ver allí el proyecto in situ. ¿Qué os empuja a ser voluntarios? Sí, comenta. Pues yo en mi caso, desde hace muchos años con mi familia hemos colaborado puntualmente con la Fundación Vicente Ferrer a través del apadrinamiento de niños y siempre había tenido un poco como el gusanillo de vivir sobre el terreno lo que es la experiencia de un voluntariado. Lo que pasa que es verdad que al final el día a día pues, nos lleva y cuesta mucho encontrar tiempo de calidad. Y la verdad es que gracias a los voluntariados de Ferrovial surgió esta oportunidad. Además, Jóvenes y Desarrollo buscaba un perfil que creo podía cubrir un poco con mi experiencia y nada, me movió un poco eso, el vivirlo en primera persona. Sí, a mí me interesó mucho este enfoque precisamente que comentaba antes de buscar perfiles tan técnicos, de aportar más tu expertise y tu conocimiento pues, en ese terreno. Claro, es un reto porque al final vas muy poco tiempo, vas 2 semanas, tienes que aprender muchísimo en tan poco margen pues, del choque cultural que tienes, de intentar empaparte. Yo creo que todos los voluntarios vamos con muchísima intención de ayudar, de aportar valor. Y es verdad que lo hacemos en la medida de lo posible, pero creo que siempre el gran beneficiado al final somos nosotros, ¿no? Y luego pues la continuidad que te permite pues, hacerlo a través de tu compañía, como es Ferrovial, de poder mantener ese contacto con esas ONGs pues, a lo largo de los meses posteriores, que te quedas pues eso, con 2 semanas te queda corto. ¿Habéis podido vivir en primera persona pues no sé, ese proceso de
de agradecimiento, de impacto en esas comunidades. Sí, totalmente sí. Yo recuerdo además, Togo es un país, o sea, el francés es la lengua vehicular, pero es verdad que en alguna de las aldeas pues tienen su propio idioma y pues por supuesto no entiendes nada. Pero creo que era en Akaide, si no recuerdo yo mal, venían muchas mujeres mayores, evidentemente te hablaban y no entendías lo que te decían, pero es que te cogían de las manos y te miraban. Es que con la mirada tú sabías lo que te estaban diciendo y la verdad es que fue un momento súper emocionante. Más allá de que luego en otras comunidades, incluso los salesianos también, o sea, la gente estaba muy, muy agradecida y de hecho cada vez que íbamos a la iglesia, a cualquier sitio del pueblo a hacer visitas o a edificios pues, más institucionales, la verdad es que sentimos mucho como el agradecimiento por parte de todos. Sí, bueno, esas bienvenidas, esos bailes, en algunas comunidades te colgaban, ¿no? Las flores y toda la bienvenida, pues te hace sentir muy importante y al final pues eres una pata muy pequeñita, justo nosotros los voluntarios, de todo el proceso. A mí sí me pareció muy interesante comentar este choque cultural también de la diferencia que yo vi, por ejemplo, de cómo entendía yo el concepto de la pobreza estando aquí en España, en Occidente, ¿no? Con ese sesgo y llegar allí y darme cuenta de encontrarme a gente que tenía pues, su ropa limpia, sus casas, cierta estructura y demás, y te das cuenta que hay un choque muy diferente entre esos conceptos de pobreza que tú tienes aquí en Occidente, de falta de hambre, falta de acceso a una vivienda. Sin embargo, de allí es una perspectiva mucho más de vulnerabilidad ante ciertos elementos que pueden surgir, pues que se te muera una vaca, que haya una sequía, etc. Entonces, todos estos bailes y todo, claro, te lleva a darte cuenta de esa diferencia, ¿no? que tú podías tener cuando venías desde aquí. ¿Qué creéis que puede aprender un país desarrollado como España de este tipo de países donde lo básico no se da por descontado? Yo creo que en primer lugar deberíamos, o algo al menos que yo a título personal he aprendido, o al menos estoy intentando llevar a la práctica, es agradecer más y quejarme menos. Porque realmente allí, en un país subdesarrollado, cuando tú ves todas las carencias que tienen, tú ves que en el fondo y a su manera son felices, o al menos lo llevan con una dignidad muy sorprendente, dices, joder, ¿qué estamos haciendo aquí? Tanta queja, tanto tal, cuando tenemos todo para ser felices, ¿no? Entonces, igual es como muy básico lo que acabo de decir, pero es verdad que me viene mucho como con esa idea en la cabeza. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, por ejemplo, en mi caso en Uganda, una cosa que me llamó mucho la atención al llegar es que ellos, dentro de que son por regiones con muchísimas dificultades, con mucha corrupción, el sistema no funciona bien, sin embargo ellos agradecían que había paz, ¿no? Entonces creo que cuando vuelves te das cuenta del privilegio que es haber nacido aquí, tener estas capacidades. Yo otros aprendizajes que yo extraigo también que podíamos aprender es que siento que cuando tú tienes esta experiencia, quizá debemos ser más empáticos de cara a entender o a sentir cómo puede haber otros países, otras zonas, otras regiones donde la gente de verdad lo está pasando muy mal por muchísimos motivos. Y otro aprendizaje que también planteaba es que esta gente se deja ayudar. Y es verdad que eso, tanto país como quizá a nivel individual, es mucho más fácil ofrecer ayuda que recibirla, y eso también me parece un aprendizaje interesante. Y ahora que comentabas lo de vivir en paz, sí que es verdad que a mí me llamó mucho la atención. Togo es un país en el que prácticamente la mitad de la población es cristiana y luego un 30 y largos % son animistas. Y un 15 o así profesan el Islam y el resto pues otras religiones, ¿no? Y es verdad que nos comentaban, bueno, allí hay una convivencia espectacular, tú tienes una iglesia pegada a una mezquita, pegada a lo que sea, y viven en paz, pero en paz de verdad. Y ellos decían, si algún día en este país pasa algo, no va a ser por nosotros, va a ser porque va a venir algo impuesto de fuera, pero no porque nosotros no nos respetemos, porque había un respeto brutal. Y luego también, hablando un poco de respeto, el respeto hacia la figura del mayor. Yo me acuerdo de estar en colegios donde los alumnos le tenían un respeto al profesor, un respeto al padre, a la madre, al abuelo, que desgraciadamente aquí cada vez creo que se está perdiendo más. Entonces, para mí el respeto, o sea, el respeto que ellos tienen allí por su gente me pareció
pues muy bonito y es algo que a veces aquí se echa en falta. ¿Qué le diríais a esa persona que está dudando si ser voluntaria una época de su vida, parar en el trabajo, incluso quizá alejarse de la familia? ¿Qué le diríais cuando podéis, digamos, empujarla en la dirección del voluntariado? Yo creo que si es una persona que es sensible y está abierta de mente, va a disfrutar mucho de la experiencia. Y también siento que no es fácil ayudar en 2 semanas, también hay que tenerlo en cuenta. Entonces creo que hay que considerar que cuando tú tienes una experiencia así, tú eres el que está aprendiendo, el que está cambiando en el proceso. Eso puede ayudar a largo plazo a que tú ayudes, mejores. Pero creo que sí, creo que una persona con capacidad de entender pues que son culturas diferentes, preguntarse por qué, cómo funcionan las cosas y demás, creo que le recomendaría este tipo de experiencia. Justo. Y o sea, una cosa es un voluntariado pues, más a largo plazo, ¿no? Que creo que eso sí que es muy vocacional porque son experiencias verdaderamente duras también a nivel físico. Yo pensé que iba a ser un viaje más duro a nivel emocional que físico y bueno, en nuestro caso fue un poco 50-50, pero es verdad que eso, que para voluntariados a largo plazo, bueno, más vocacional, para voluntariados más cortitos como es el caso pues que nos ofrece Ferrovial o que ofrecen otras tantas compañías, es que yo creo que es algo que tendría que ser no obligatorio, pero sí altamente recomendable para todo el mundo, o sea, vivirlo una vez en la vida, porque además lo que comentaba antes José, o sea, es muy así. Nosotros tenemos en mente una situación de pobreza que cuando tú estás allí en el sitio, o sea, evidentemente existe porque son países subdesarrollados, pero es muy diferente a lo que tenemos en mente. Yo creo que es una experiencia espectacular de vivir. Además, en nuestro caso también tuvimos la oportunidad, al final Ferrovial es una compañía muy, muy grande, pues de conocer a compañeros de trabajo que si no fuera por iniciativas o eventos de este tipo, pues no sería posible conocer. Y eso, yo creo que es una experiencia que todo el mundo debería vivir al menos una vez en su vida. Muy bien, pues muchas gracias a los dos y espero que repitáis la experiencia pronto. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias.